Buenas tardes, querida comunidad de ABREC, becarias y becarios. Mi nombre es Diego Moya. Un gusto, Mauricio, tenerle en esta casa. Un gusto poder recibirle, que nos puede explicar todas las dudas que tenemos sobre los últimos cambios a los instructivos y reglamentos. Yo no voy a decir nada más. En este momento le voy a pasar la palabra a Fernando, quien va a continuar. Muchas gracias, Diego. Quiero presentarles al abogado Mauricio. Él ha trabajado mucho con becarios, tiene mucha experiencia con el anterior FTH también, y él ha tomado su tiempo muy amablemente para responder preguntas. El formato que vamos a seguir ahorita es pongan sus preguntas por el chat. Yo al final, si hay un poco de tiempo, leeré las preguntas. Para aquellos que respondieron a la encuesta, yo ya le he pasado a Mauricio las preguntas también, y en su presentación él va a incluir respuestas, esperando que ya quede bastante claro la mayor parte de temas. Así que muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes con todos. Gracias, Diego. Gracias, Fernando, por la invitación. Y nada, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver de forma directa cómo se manejan estos nuevos cambios normativos que se han dado, ¿no? Y de esa manera ustedes estén mucho más al tanto de lo que ha sucedido con estos cambios normativos. Y de esa forma ustedes puedan aplicarlo por su propia cuenta y que no exista ningún problema con sus becas. Ok. La vez pasada yo les había comentado sobre los reglamentos que existen con CENESID. En total, los reglamentos son directamente desde el 2011, 2014, 2016, 2018, 2019 y 2020. En el 2020, el 18 de diciembre se dio directamente un cambio normativo con el acuerdo 2020-084. Estas reformas al reglamento son justamente las que vamos a exponer el día de hoy, en las cuales la mayoría de ellas no tienen un toque beneficioso desde mi punto de vista muy personal directamente para los becarios. Entonces ustedes tienen que estar muy pendientes de los procedimientos que vayan a iniciar para que no exista ninguna repercusión de forma directa para ustedes en sus trámites que se encuentran pendientes. Este reglamento como tal y en cumplimiento de la ley de simplificación de trámites tenía que ser publicado al igual que su instructivo de compensación al menos por 7 días, una semana, para participación ciudadana. Esto como tal, yo he podido ver que no se dio de esa manera. Entonces, una de las preguntas que me habían formulado de forma general era sobre la inconstitucionalidad de este procedimiento. Entonces, sí existe falta del debido proceso, porque ustedes como asociación o como becarios de forma independiente, individual, podían haber puesto sus recomendaciones, porque nadie más que ustedes sabe cuáles son los problemas que tienen directamente con CENESID actualmente, y mejorar de esa manera la normativa en beneficio tanto de ustedes como de forma directa para CENESID, y que todos los procedimientos sean mucho más ágiles. Entonces, por ese lado, ustedes podrían solicitar que se comparta con la asociación la forma o el día que se compartió o se publicó estos cambios normativos en la página de CENESID, cumpliendo con la ley de simplificación de trámites, y considerar también que estos dos cuerpos normativos que han sido reformados, que es el reglamento de becas y el instructivo de compensación, establecen que entrarán en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Ambos fueron publicados el 4 de febrero del 2021 en el registro oficial, sin considerar obviamente que la ley tiene un efecto desde el momento que se publica en este portal, digámoslo así, para que todos los ciudadanos conozcamos y no de forma directa tener que esperar que la institución pública aplique una norma que no estaba vigente al momento que yo pude firmar mi contrato de forma directa. Entonces, dentro del acuerdo 84 del 2020, lo primero que hacen fue eliminar la política pública. Entonces, la política pública de fortalecimiento de conocimiento no debería haber sido eliminada, porque es el sustento para todos los programas de beca, para todos los cambios normativos, y en esta política pública, de forma directa, al ser una norma superior al reglamento, primero tenía que haber sido emitida una nueva política pública
en cuanto al fortalecimiento de conocimiento en becas, ayudas económicas, crédito educativo, investigación, y no dejar completamente sin ningún cuerpo normativo que regule de forma general cada uno de estos programas de fortalecimiento al talento humano. Existe también como atribuciones, cambian las atribuciones, como ustedes saben, se eliminó desde el mes de agosto el IFTH, fue suprimido y absorbido directamente por CENESID y se ha establecido como tal que las atribuciones de las áreas de cada una de CENESID van a ser ahora las mismas que tenía el IFTH en su momento conforme su estatuto orgánico de gestión por procesos, pero no existe armonía porque en la mayoría de atribuciones existen competencias concurrentes que esto les puede generar problemas al momento de ustedes solicitar cualquier petición. Es decir, si ustedes solicitan un tema de diferimiento de compensación de forma directa a la coordinación zonal, está bien, pero a su vez esa misma competencia también la tienen por estatuto la dirección de becas de CENESID. Entonces no existe esta armonía y ustedes no deberían dirigir a dos unidades administrativas la misma petición. ¿Por qué? Porque la coordinación zonal podría directamente aprobarles su diferimiento de compensación, pero la dirección de becas tal vez les podría negar. Entonces no debería existir esa doble competencia en cada una de las unidades administrativas de CENESID y tener una armonía correcta con su propio estatuto. Después conforman un órgano colegiado, como ustedes saben, siempre ha existido el comité de becas, pero a raíz de la expedición del COA y de su vigencia desde el 2018, desde julio, directamente los órganos colegiados tienen que cumplir con ciertos requisitos que este órgano colegiado de CENESID no los cumple. Por ejemplo, no establece quién va a ser el vicepresidente de este órgano colegiado y a su vez tiene como miembros solo 4 personas con derecho a voz y voto, lo cual obviamente en un órgano colegiado no se puede tener de esa manera diseñado porque directamente tienen que existir miembros impares para que en caso de votación, si bien el voto del presidente puede ser el dirimente, no específicamente en cada sesión el presidente va a tener que tomar decisión, porque si no pierde sentido el órgano colegiado al dar únicamente la potestad a una persona para decidir o no sobre un determinado caso. También existe un error en cuanto al tema de las competencias, porque como les mencionaba, dentro del estatuto de CENESID, dentro de las delegaciones que ha hecho el ministro Albán desde el 2019 de forma directa a cada una de las unidades administrativas, establece que la dirección jurídica o la coordinación jurídica de CENESID va a conocer los recursos de apelación y los recursos de extraordinarios de revisión, pero a su vez establece como competencia concurrente a la subsecretaria de Fortalecimiento de Conocimiento para que ella también conozca sobre estos recursos extraordinarios de revisión y emita el pronunciamiento. Entonces, eso también tienen que tenerlo presente porque obviamente esto por lo general se debería dar a una sola unidad administrativa para que ésta conozca absolutamente todos los casos de apelación o recursos extraordinarios de revisión y más aún como está conformado este órgano colegiado que tiene como miembro titular a la subsecretaría o al titular de la subsecretaría de fortalecimiento del conocimiento y también al coordinador general de asesoría jurídica, no podrían ninguna de estas dos unidades conocer los recursos de apelación extraordinarios de revisión porque el propio COA ya te establece que los miembros de un órgano colegiado que ya han emitido su pronunciamiento sobre A o B caso no podrían conocer la impugnación sobre el mismo. Entonces eso yo sí lo veo como un punto negativo, debería estar en otra unidad administrativa tal vez, porque la persona que emite ya un acto administrativo negativo para un ciudadano se va a ratificar sobre el mismo. Muy pocas veces las administraciones públicas, y no directamente CENESID, sino en general en el Estado, cambian la decisión que ya tomaron en un momento, porque esto también tiene repercusiones de forma directa para los funcionarios que están aceptando o negando un determinado acto administrativo. Determina las obligaciones de los becarios, pero en este caso indica el tema de liquidación. Como ustedes saben, la ley de simplificación de trámites vigente desde el 2018 ha establecido que todos los becarios que no se encontraban con sus procesos de beca liquidados podían hacerlo únicamente con la presentación del título apostillado justificado
o legalizado, perdón, pero esto no lo están cumpliendo y se amparan en una norma nueva que le incluyen en este reglamento y le ponen directamente que todos los becarios tienen que justificar los desembolsos, generando que exista una restitución de fondo público para que se sometan a este procedimiento de cruce de cuentas y establecer el monto que no se ha utilizado para restitución directamente a Cenecit. La posibilidad de retornar al Ecuador es algo que yo lo veo positivo porque ahora lo cambian a 6 meses. Esto lo hacen de forma general porque ponen en uno de sus apartados acogerse a lo más beneficioso y es por eso que lo he puesto como incógnito, porque ¿qué es lo más beneficioso? Supeditarme un cruce de cuentas, yo creo que no sería beneficioso para mí, pero retornar al Ecuador de forma directa después de 6 meses de la finalización de estudios es algo posible, sí, pero que tendrían ustedes que ver ya en la aplicación de cada una de las coordinaciones zonales, porque al estar tan subjetivo y sin normarlo de forma general, existe como tal una posibilidad muy alta de que cada coordinación zonal lo interprete a su conveniencia y que aplique de forma diferente la normativa en Quito, forma diferente en Cuenca, forma diferente en Guayaquil, y que no exista una uniformidad en estos procedimientos por prestarse a subjetividades. Como ustedes saben, este instrumento igual tiene las mismas fases: postulación, adjudicación, inicio de actividades académicas, liquidación de financiamiento con justificación de rubros. Es justamente lo que les menciono, que han cambiado este reglamento, estas reformas al reglamento, no prestando atención o armonizando la normativa de Cenecit a lo que nos dice la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. Y obviamente el tema de compensación, que es lo más fuerte y lo que ustedes realmente, la mayoría de becarios se encuentran en este momento. Entonces, es por eso que me he permitido también sacar unos puntos muy, muy breves sobre el tema de compensación. Entonces, como ustedes conocen, el tema de compensación está determinado para todos los becarios y tienen que compensar dependiendo cada uno de ustedes de sus bases de postulación, del contrato que han firmado con Cenecit y del reglamento vigente a la fecha de firma de su contrato. Genera mecanismos excepcionales de compensación también este instructivo, pero no nos dice cuáles son. Entonces se presta subjetividades tanto para el becario como para la institución pública, porque de forma directa ustedes pueden plantear un mecanismo de compensación completamente válido, pero por la subjetividad que se presta, el comité generado o creado con estas reformas del reglamento podrían negarles a pesar de ser un mecanismo completamente válido. Determina mecanismos de compensación, como todos los anteriores instructivos de compensación, regula el diferimiento de compensación, pero elimina la reducción de compensación la compensación en el extranjero y el pago proporcional de la beca cuando se ha compensado. En el anterior instructivo del 31 de enero del 2020 se estableció una fórmula para que los becarios que han compensado parcialmente su periodo en el Ecuador podían reducir considerablemente los rubros a ser restituidos en caso de decisión personal del becario para una terminación unilateral, lo cual también me parece una regresión de derechos y plantear la inconstitucionalidad por este lado, porque era algo muy beneficioso para el becario que no quería continuar en el Ecuador por decisiones personales, pero que ha compensado tal vez 1 año, 2 años y que ha decidido terminar la relación contractual, podía hacerlo aplicando esta fórmula y no tener que pagar todos los montos financiados y directamente sacar con esta fórmula beneficio para él. También nos dice que se acoge a lo más beneficioso, pero como existen cosas que no son tan beneficiosas, por ejemplo, ahora para todos los diferimientos de compensación les piden la liquidación de la beca, supeditándoles a este cruce de cuentas. Eso como tal no estaba regulado anteriormente. No todos los diferimientos eran necesarios tener la liquidación de la beca, únicamente les exigían para nuevo programa de estudios autofinanciado o directamente para proyectos de investigación, pero para diferir la compensación por trabajo o por una capacitación o por ayudantía de cátedra o por caso fortuito, fuerza mayor, no les exigían de forma directa tener la liquidación de la beca. Entonces eso para mí sí es una regresión de derechos que no debería darse en ninguna institución pública porque no es beneficioso ni para el Estado ni para el ciudadano.
La compensación, como ustedes saben, el lugar es en el Ecuador, excepcionalmente en el extranjero, y lo plantean de esa manera para aceptarlo directamente con los proyectos de investigación que antes se estaban aceptando, y también para trabajar en embajadas, en consulados, y también lo regulan para empresas ecuatorianas con domicilio en el extranjero también. De eso vamos a hablar en un ratito. El tiempo es el doble de lo financiado en la mayoría de los casos, no aplica para todos de forma igual, y el inicio es de conformidad a cada contrato, pero con este beneficio que les están dando de los 6 meses, podrían ustedes supeditarse de forma directa a esto. ¿Cómo se tiene que cargar la compensación? Que es una pregunta recurrente también de los becarios, y el procedimiento. Pues ustedes cargan el reporte. Ahora el primero, para los becarios que todavía no han reportado el primer reporte de compensación, tienen que hacerlo a los 9 meses. Los que ya están en desde el segundo hasta el tiempo que ustedes tengan que compensar, tienen que hacerlo cada 6 meses y dentro de un máximo de 15 días desde la finalización del último reporte o periodo de compensación. Caso contrario, iniciaría ya un tema de incumplimiento también por su parte, entonces en esto tienen que estar muy pendientes. En este proceso de compensación han establecido algo que es general de todo procedimiento administrativo, que es una subsanación conforme al artículo 140 del COA. Entonces, en el caso que ustedes no tengan los formularios llenos de la manera adecuada porque les falta alguno de los requisitos que establece cada mecanismo de compensación, pueden subsanarlo dentro de los 10 días, pero no aplica por errores tipográficos. Dentro del literal A del artículo correspondiente de este instructivo, han establecido que les pueden solicitar modificaciones a sus reportes de compensación por errores tipográficos. El COA es muy claro en cuanto a esto, y también la ley de simplificación de trámites. Los ciudadanos, por errores tipográficos o por errores inclusive aritméticos, no deberíamos supeditarnos nuevamente a un procedimiento de carga de información porque ya la institución pública la tiene. La revisión del reporte, a ustedes deberían aprobarles o negarles este reporte de compensación en un plazo máximo de 30 días. Si no les aceptan o les niegan, quedaría aceptado siempre que cumpla con todos los requisitos de ley por el paso del tiempo, y aplicaría la figura de silencio administrativo positivo. Y en caso de que les aprueben expresamente, existiría ya un acto administrativo en el sistema donde les aprueban de forma directa, y si les niegan, que la mayoría de casos lo hacen a través de correos electrónicos, no sería pertinente, porque todo acto administrativo tiene que estar debidamente motivado, es decir, tiene que ser lógico, comprensible, y tiene que existir una relación entre los hechos y la norma por la cual les están negando ese reporte de compensación. Ustedes, en el caso de que reciban mails negando estos reportes de compensación, deben solicitar que les entreguen la resolución motivada por lo cual le están negando a cada uno de ustedes el reporte de compensación, y tendrían 10 días para apelar esta resolución de negativa del reporte de compensación, que se está dando de forma general en algunos casos, que los analistas no revisan la documentación de la forma adecuada. Los mecanismos de compensación ahora lo han establecido en 8: relación de dependencia, actividades de voluntariado, proyectos de investigación, publicación de artículos científicos, emprendimientos, ayudantía de cátedra, gestión de política pública. Entonces, muy rápido, relación de dependencia, pueden hacerlo en el sector público o privado. Tiene que ser, o puede ser en empresas ecuatorianas constituidas en el extranjero. Entonces, para estas empresas constituidas en el extranjero, tienen que revisar tanto la normativa ecuatoriana como la normativa del país donde ustedes se encuentren, y tiene que ser válida en ambas. Tiene que ser válidas la empresa y estar legalmente constituidas en ambos países, y cada empresa tiene que revisar los convenios de doble imposición o tributación, porque si ya de forma directa tributan aquí en el Ecuador o tributan, ejemplo, en España o en Estados Unidos, ya no necesariamente deberían tributar aquí en el Ecuador, pero en esto sí tienen que presentar ciertos requisitos que el propio reglamento les establece, como el RUC y la Constitución, que se visualice que esta empresa ecuatoriana en el extranjero también tiene como tal la participación del becario, y que está gestionando o que está realizando actividades de trabajo de forma directa. ¿Qué tienen que presentar? La mecanización de forma general para los que se encuentran en el país, el mecanizado del IES, pero no aplica la afiliación bajo
voluntaria. Entonces, de forma directa únicamente tienen que presentar su mecanizado del IES, no tienen que presentar ni el contrato, no tienen que presentar tampoco ninguna carta adicional de su empleador, únicamente el mecanizado. Entonces, esto sí lo han modificado en beneficio de los becarios, porque anteriormente también les pedía como tal el contrato de trabajo, una carta directa del jefe máximo, pero no, ahora con el mecanizado del IES es suficiente. El voluntariado es un mecanismo que ya estaba contenido en el instructivo anterior, que lo derogaron, lo permiten hacer en instituciones de educación superior, aquí se me ha ido una S más, perdón, también pueden hacerlo en ONGs y en organismos de la sociedad civil. Este mecanismo sí pueden hacerlo, y esto también es una pregunta recurrente que la vi. La mayoría de mecanismos de compensación ahora lo han establecido que sí se puede compensar a la par con otro mecanismo, pero en el caso de relación de dependencia no lo dice expresamente, y en derecho público únicamente se puede hacer lo que esté escrito. Entonces, con ese mecanismo no se podría tener otro a la par. Entonces, los mecanismos que son sin relación de dependencia sí se pueden compensar a la par entre ellos, como el voluntariado, la elaboración de papers, proyectos de investigación, pero no se podría hacer un voluntariado con relación de dependencia. Entonces, ¿qué tienen que presentar como documentos? El RUC únicamente de la institución de educación superior o de la ONG, el acuerdo de creación de esta institución y un certificado emitido por este organismo en el cual establezcan las actividades directas del becario, como qué va a ser el tiempo de duración de este voluntariado, y con eso ustedes cargarían en la plataforma correspondiente. La ayudantía de cátedra igual son actividades adicionales como docente en una institución de educación superior. La posibilidad de compensar a la par con otro mecanismo, pueden hacerlo, y tienen que presentar únicamente el certificado de la institución de educación superior con actividades y el periodo que ustedes han realizado esta ayudantía de cátedra siendo docentes. Los proyectos de investigación lo tienen directamente en instituciones de educación superior, en institutos públicos de investigación o en redes académicas. La posibilidad de compensar pueden hacerlo a la par con otro mecanismo de compensación, y que tienen que presentar únicamente el certificado de la institución de educación superior o del Instituto Público de Investigación o de la red académica validado por CENESID con las actividades y el periodo. Y de esa manera van a ir reduciendo ya su compensación. Los emprendimientos, que son una figura general, es la apertura y administración de un nuevo negocio. La posibilidad de compensar con otro mecanismo pueden hacerlo igual, y lo que tienen que presentar es únicamente el RUC, la declaración mensual o semestral, y de esa manera les hacen válido este mecanismo. Una de las preguntas era directamente si el RUC no está a nombre del becario en este emprendimiento. No podrían hacerlo bajo este mecanismo, pero sí por el octavo del que vamos a hablar en un ratito. Oh, perdón. Publicaciones académicas, que es el mayor interés de la mayoría de becarios. Esto se lo hace en libros, capítulos de libros, artículos académicos, en revistas de alto prestigio, obviamente. Se lo hace por el máximo de 6 meses y hasta por el tiempo financiado. Esto no ha cambiado, pero en este mecanismo de compensación sucede lo mismo que en relación de dependencia, donde no establece la posibilidad de compensar con otro mecanismo de compensación. Y basándonos en la regla que en derecho público únicamente se puede hacer lo que está explícito, no se podría con una publicación compensar a la par que con otro mecanismo de compensación. ¿Qué se tiene que presentar? La carta de aceptación a la revista o libro o al capítulo dentro del libro, y entregar los códigos ISBN o ISSN. Tienen que tomar en cuenta que a través de este mecanismo de compensación únicamente les permiten de forma directa todos los artículos académicos, libros que no tengan relación directa con el tema de tesis que ustedes lo hicieron a través del financiamiento de CENESID. Es decir, si su tesis era, en mi caso, por ejemplo, yo que sé, propiedad intelectual, no podrían hacerlo de forma directa para reducir la compensación
con esta publicación del libro académico o del artículo, porque ahora lo ponen ya expresamente. Tampoco podrían hacer publicaciones en libros o capítulos que hayan sido publicados previo a la adjudicación de la beca. Esto también lo cierra, porque anteriormente no les mencionaba nada de esto y obviamente ustedes podían directamente presentar todos los papers, inclusive en la mayoría de programas de doctorado les piden 3, 4 papers, entonces ustedes podían presentar los esos como parte de su compensación, pero ahora no les dejan de forma directa. Gestión pública es otro de los, este es un nuevo mecanismo que lo han generado con este instructivo de compensación. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Porque todavía creo que ninguno de ustedes lo ha presentado. Directamente, esto es a través de una convocatoria, como la convocatoria de becas a través de CENESID, o de una institución pública o de una institución de educación superior. Cada entidad pública debería lanzar una convocatoria que necesita de forma expresa la participación de becarios y indicaría cuáles serían los perfiles que necesitarían para que se dé esta compensación. Entonces, esto sí se lo permite hacer compensación por el tiempo que está establecido en el certificado que dé la institución pública y adicionalmente con la carta de autorización emitida por CENESID. Entonces, este es el nuevo mecanismo de compensación que sí me parece válido, pero necesita existir una oferta por parte de cada entidad pública de forma previa. O si existe una invitación cerrada también, pero con la aceptación de forma directa por parte de CENESID. Y el último mecanismo de compensación que lo han puesto como, lo han generalizado, lo han puesto otros mecanismos y lo han puesto prestación de servicios o contrato de sociedad. Prestación de servicios es lo que la mayoría de becarios ha hecho, que es directamente aperturarse un RUC, presentar la declaración mensual, presentar el RUC y obviamente ahora lo que sí establecen es que exista como tal una declaración con ingresos y egresos. Entonces, como tal, no podrían presentar declaraciones en cero porque estas no les harían válidas. Y también el tema del contrato de sociedad era justamente lo que aplicaría para las personas que tienen emprendimientos en conjunto entre becarios o entre socios que no sean directamente becarios, pero tiene que estar directamente el contrato de sociedad con la participación del becario y presentarlo para que de esta manera se le sume o mejor dicho, se le reste este tiempo de compensación que ustedes tienen que hacer y tener directamente para la presentación el contrato de sociedad y el registro en la superintendencia de compañías. Entonces sí es un poco más complejo hacerlo a través de este contrato de sociedad y no directamente a través del mecanismo de prestación de servicios con la apertura del RUC como persona natural de cada uno de ustedes. Los diferimientos de compensación siguen siendo varios. Existe de forma directa el nuevo programa académico, ya no lo mencionan que va a ser con financiamiento de CENESID, entonces únicamente se podría hacer con financiamiento propio y tiene que existir una carta de aceptación incondicional, esto lo han mantenido, no existe mayor cambio, las estancias de perfeccionamiento, capacitación, no cambian en cuanto a los requisitos y al tiempo que uno puede utilizar este diferimiento de compensación, pero sí el requisito general, como les mencionaba, tener para cada uno de estos 5 mecanismos es necesario tener ya la liquidación financiera del contrato. Entonces, anteriormente solo era necesaria esta liquidación financiera del contrato con el nuevo programa académico, que sería el 1, y con el tema 3, que sería proyectos de investigación, pero les dejaba libre para que ustedes puedan pedir estancias de perfeccionamiento, capacitación sin tener que tener la liquidación financiera, las actividades de actividad profesional en el exterior, que serían pasantías, prácticas profesionales, trabajo de voluntariado hasta por 12 meses, eran completamente aceptadas sin la necesidad de la liquidación financiera. Y por caso fortuito, fuerza mayor, también se podía diferir la compensación sin tener este tema de la liquidación financiera. Y aquí también les establecen algo que sí lo vi positivo, pero depende mucho cómo lo aplique ya la institución pública, porque establece si el caso fortuito, fuerza mayor, no puede superarse dentro de 12 meses,
posiblemente podría dar por terminado el contrato por mutuo acuerdo. Entonces es algo positivo, pero depende mucho cómo lo aplique ya directamente la institución pública. Entonces, en esto sí tienen que estar completamente seguros al momento de presentar cada uno de los mecanismos de compensación y de diferimiento para que no tengan una negativa. Considerando que todos estos procedimientos deberían aceptarles o negarles en un plazo máximo de 30 días, conforme dice el artículo 207 ya del Código Orgánico Administrativo. No es un tema directo de CENESID o un beneficio que CENESID ha establecido los 30 días. Esto ya es de forma general para todos los procedimientos de la administración pública. Y pues estos mecanismos de compensación no se establecen que no se pueden ir sumando. Entonces yo puedo primero tener un diferimiento de compensación por nuevo programa académico y luego puedo pedir un diferimiento nuevo por actividades profesionales en el exterior. O puedo realizar un diferimiento por proyectos de investigación y luego decir que quiero hacerlo por un nuevo programa académico. Entonces no existe un límite máximo para que ustedes puedan pedir estos diferimientos, siempre y cuando no se pasen los plazos máximos que cada uno de ellos establece. Y bueno, la terminación del contrato, esto como ustedes saben es por cumplimiento de obligaciones de forma general, que serían las obligaciones académicas, financieras, de compensación por mutuo acuerdo. De forma directa sería la renuncia, la imposibilidad de cumplir las actividades dentro de la beca, no únicamente por la institución de educación superior, sino también por incumplimiento de CENESID, cuando no les han hecho los pagos dentro de los tiempos. Ustedes podrían invocar esta causal de imposibilidad de realizar las actividades, porque obviamente las universidades o los centros de investigación no van a esperar que ustedes cancelen de forma directa cada uno de los semestres en los casos que son pagados. Entonces podrían hacerlo a través de esta figura y terminar el contrato. Obviamente se supeditarían al final sí a un procedimiento de liquidación para saber en qué se utilizaron los recursos que les dieron en esta beca. Y también por la falta de desembolsos, como les comentaba. Entonces, a través de este mecanismo, ustedes sí podrían solicitar la terminación por mutuo acuerdo cuando no les hayan pagado de forma puntual y conforme al cronograma establecido en el presupuesto. La terminación unilateral del contrato es por incumplimiento de obligaciones o incumplimiento académico, y también es por la renuncia del becario. Muchos becarios ya han conseguido o prefieren quedarse probando suerte tal vez en el extranjero, sobre todo, y podrían solicitar una terminación unilateral por decisión propia, que sería una renuncia a esta beca y el tiempo de compensación en el Ecuador. Obviamente, como les mencionaba, el anterior instructivo era más beneficioso en el sentido que con una fórmula ustedes, los becarios que podían compensar o que tenían un tiempo compensado, podían descontar ese tiempo en dinero, obviamente, para que la liquidación no sea tan fuerte y continuar con sus actividades en el extranjero y ya no tener que regresar al Ecuador. Y bueno, la última ha sido, la pongo por muerte del becario, aunque eso nadie espera, pero en la mayoría de casos sí han solicitado, cuando se ha dado este tipo de situaciones, a la familia les han supeditado directamente a la liquidación de la beca, lo cual no sería obviamente correcto porque ya las obligaciones se extinguen con la muerte de la persona. Entonces, ahora sí podríamos pasar de forma directa ya a las preguntas. No sé, Fer, ¿cómo lo haríamos? Si es que algo no quedó muy claro, y poder con las preguntas en este tiempo que nos queda. Muchísimas gracias, Mauricio. Entonces podemos dar paso un poco de las preguntas que se han dado haciendo. Voy a proceder a leer desde el principio. Dame solo un segundo para revisar el chat. Bueno, una primera pregunta dice, ¿qué pasó con los becarios que han regresado y no han podido realizar la liquidación? Y me imagino varios becarios que no han tenido respuesta a los trámites. ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, mi recomendación con el tema de liquidación es que exista ya una posición general por parte de los becarios para que se aplique de forma directa esta ley de simplificación de trámites, que es muy clara, no tiene que estar sujeta a interpretaciones por parte de la administración, y solicitar de forma directa que con la presentación del título apostillado legalizado o inclusive ya con el registro del título de forma directa
en el SNIESE simplemente les den paso a la compensación o a cualquier tipo de diferimiento. Si no les atienden dentro de un plazo razonable y que cada becario está dispuesto a aceptar, pues continuar con el procedimiento legal, que sería ya iniciar un juicio en el contencioso administrativo o en su defecto iniciar un procedimiento de mediación, que sí es válido, pero se necesita al momento no desea realizar mediaciones en centros privados, a pesar de que es completamente válido y obliga al becario o a la persona que solicita la mediación ir directamente a la Procuraduría General del Estado, que al ser un centro público obviamente tiene muchos más casos y también está colapsado como la justicia ordinaria. Muchas gracias. Otra pregunta tiene que ver con conseguir trabajo. Un becario comenta que no ha podido conseguir trabajo por la pandemia y quiere conocer cuál sería su situación porque hay una obligación de compensar. Em, ¿Cuál sería la situación en estos casos? ¿Es preferible pedir un diferimiento? Yo les sugeriría que solicite un diferimiento por caso fortuito fuerza mayor. Obviamente esto sí estaba regulado hace 2 instructivos por el tema de falta de trabajo. Lo eliminaron en los 2 últimos y obviamente no sería lo más adecuado que se quede sin manifestar directamente que no ha conseguido trabajo. O sea, presentar todas las postulaciones que él ha realizado por correo electrónico, por dejar o dejando directamente en los portales que le hayan indicado para que él tenga el respaldo de que sí lo solicitó y que no incurra en un incumplimiento contractual. Ok, gracias. Respecto a la legalidad de los nuevos reglamentos y no haber sido consultados, ¿cuáles serían los siguientes pasos? ¿Demandas de inconstitucionalidad o cómo podemos actuar como sociedad? Bueno, podrían plantearlo como asociación de forma directa, igual conversar con el resto de asociaciones, tal vez sería inclusive mucho mejor para que planteen la inconstitucionalidad como tal de estos 2 instrumentos porque no fueron consultados conforme dice el artículo 16 de la Ley de Simplificación con la Ciudadanía. Si ustedes leen en específico el acuerdo reformatorio del reglamento de becas, establece que sí se lo publicó del 10 al 16 de diciembre del año pasado, pero revisando el portal web de Cenecit, que esto es público en la parte de transparencia y de participación ciudadana, nunca se cargaron ninguno de estos 2 instrumentos de forma en un borrador. Entonces, eso obviamente Cenecit debería justificarlo por qué no cargaron para que exista la participación ciudadana o de las asociaciones como ustedes y que se tomen en consideración cada uno de los comentarios que ustedes tienen a estos instructivos y a estas reformas al reglamento. Se Muchas plantea gracias, Mauricio. una demanda, se plantea una demanda, una acción constitucional como tal, para que un juez constitucional indique a Cenecit que por no seguir el debido proceso, por existir una regresión de derechos en algunos de los puntos que yo les he mencionado de forma directa, se quede insubsistente estos acuerdos y que de esa manera ustedes puedan continuar con los mecanismos que anteriormente existían, inclusive con la compensación en el extranjero, que era algo beneficioso que si bien tardaba alrededor de unos 4 meses en tener esta compensación en el extranjero, sí era posible y han aceptado algunos becarios en algunas coordinaciones zonales. No todas han querido aceptarlo, esperando que se reúna un comité cuando los coordinadores zonales tenían de forma directa la competencia. Ok, muchas gracias, Mauricio. Y en tu experiencia, ¿cuánto tiempo tomaría resolver una demanda de este tipo? En mi experiencia podría demorarse por lo menos unos 4 o 5 meses en darse ya un resultado definitivo de estas acciones constitucionales, tal vez con los cambios de autoridades directamente, ya con las elecciones que son el día de mañana, las nuevas autoridades van a considerarlo, seguir un procedimiento adecuado y obviamente podrían cambiar en beneficio de los becarios y sobre todo recogiendo los comentarios que siempre son muy adecuados de la ciudadanía, porque como les repito, nadie más que ustedes sabe los problemas que tienen para compensar, los requisitos que muchas veces son inclusive absurdos en muchos casos para pedirles, que se podrían eliminar para tener un instructivo mucho más fácil de usar, tanto para el funcionario público como para el becario. Ok, muchas gracias. Respecto al tema de devolver la totalidad del monto, solo algunas personas están confirmando que ya no hay la devengación proporcional. Y otra pregunta sería, ¿qué ocurre con aquellos que tal vez aplicaron o decidieron terminar el contrato para
pagar de manera proporcional, pero ahora cambia el reglamento. Para todas esas personas que decidieron ya la terminación unilateral antes del cambio del reglamento y antes de que esté publicado y lo presentaron y tienen su recepción, su recibido, no les aplicaría estas figuras legales nuevas, porque al momento que presentaron la solicitud sin estar publicado en el registro oficial no tiene ningún efecto legal. Ok. En el nuevo reglamento se estipula que la compensación en el extranjero es solamente el 50% del tiempo. En caso de realizar compensación en el extranjero, se aplica el 50%. Por lo visto, ya, no, ya no se aplicaría esta normativa. Esa figura legal estaba en el instructivo del 31 de enero del 2020. En esta lo eliminan completamente, estableciendo una subjetividad para el comité de becas, porque y es eso a lo que yo iba al decir que dentro de esta conformación del órgano colegiado no fue hecho de la mejor manera, porque solamente le dan la posibilidad de votar a 4 personas. Entonces, estas 4 personas, 2 pueden estar a favor y 2 personas pueden estar en contra de que el proyecto de investigación o del que mecanismo excepcional de compensación en el extranjero sea aceptado. Entonces, directamente esto va a recaer en la decisión del presidente que como funcionario público la mayoría prefieren negar cualquier tema antes de aceptarlo porque la responsabilidad iría de forma directa a esta persona. Y en muchos casos iría esta compensación en el extranjero a ser negada si es que no se la presenta de la mejor manera y si es que la institución pública realmente no ve que es un proyecto novedoso. Anteriormente los compensaciones en el extranjero que yo tuve la suerte de que les aprueben algunos becarios, les pasaron por un baremo de calificación. Becario que sacaba más de 70% de este proyecto de investigación, les aceptaban la compensación en el extranjero, pero ahora ni siquiera te establece esta posibilidad de solicitarlo y lo hace de forma excepcional con la subjetividad del comité. Ok, muchas gracias, Mauricio. Una pregunta que se repite un poco, pero bueno, ya la respondiste un poco sobre el tema de los becarios impagos. Me imagino que cada uno tendrá que ver su caso en específico y contactar contigo, o es mejor una acción colectiva. ¿Cuál sería la recomendación? Realmente eso yo sí prefiero manejarlo de forma individual porque cada caso es completamente diferente. En algunos casos depende mucho también de la normativa, de la base de postulación de cada becario, si bien tienen las bases de postulación muchos documentos que son iguales, no todos los piden los requisitos para el mismo rubro a cada becario. Entonces, primero se tiene que revisar el caso individual y decir, a ti te faltó esto, siendo completamente sincero, dando el peor de los escenarios para el becario, decir, no te han pagado por esto. Pero si realmente existe un incumplimiento por parte de la institución pública, que inicie la acción correspondiente. Esto puede hacerlo a través de una acción de protección o directamente ya en el contencioso administrativo a través de un procedimiento ya de conocimiento. Muchas gracias, Mauricio. Una pregunta que aparece un par de veces es, ¿cuánto tiempo se puede diferir y si hay un límite de tiempo? ¿Decías que se puede volver a pedir el mismo tipo de diferimientos o solo es una vez como antes? O sea, es por cada uno de los diferimientos una sola vez, pero y por el máximo del tiempo de cada uno. Por ejemplo, un becario puede solicitar diferimiento por nuevo programa de estudios de pregrado a maestría o de maestría a PhD por una sola vez, que sería el tiempo que la institución pública de la institución de educación superior les certifiquen que se va a demorar ese programa de estudios. Luego pueden pedir un diferimiento por proyecto de investigación en el extranjero por 36 meses. Luego podrían pedir un diferimiento por trabajo por 12 meses. Luego un diferimiento por ayudantías o por pasantías, como lo establecen, por 6 meses. Por caso fortuito, 12 meses más. Entonces eso ya depende como cada uno de ustedes juegue con esos tiempos, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que se han establecido y de esa manera presentar la solicitud de forma adecuada y motivada para que no les niegue y que en caso de duda, obviamente, no se genere, mejor dicho, una duda y que el trámite sea atendido lo antes posible. Muchos becarios que ya tienen diferimiento como tal, las coordinaciones zonales les han estado pidiendo sobre todo el tema de la liquidación, a pesar que los trámites empezaron hace 6 meses, unos 7 meses, y esto no sería de forma aceptable ni legal tampoco, porque eso no establecía como tal los instructivos de liquidación anteriormente. Muchas gracias. Otra pregunta es sobre la actividad profesional en el exterior. Para diferimientos, ¿los requisitos son trabajos voluntarios o tienes un contrato, por ejemplo?
si es que alguien quisiera diferir por actividad profesional? Puedes hacerlo por los dos realmente. Puedes presentar el contrato de trabajo en el extranjero, puedes presentar la pasantía en el extranjero o la ayudantía de cátedra en el extranjero y los tres son completamente válidos. Obviamente, esto solo te sirve como un mecanismo de compensación, de diferimiento, perdón, que sería hasta por un máximo de 12 meses. Por ejemplo, tienes un contrato de trabajo de 6 meses y después puedes pedir el diferimiento directamente por una pasantía por los otros 6 meses que te permite ese mecanismo. Y una pregunta similar que está después de esta es, en el caso de proyectos de investigación, antes especificaba postdoctorados, ahora el reglamento solo dice investigación. Entonces sería más sencillo en ese sentido, siempre y cuando existe el aval de una universidad o instituto. Sería mucho más sencillo, se necesita como tal que esta forma de compensación a través del proyecto de investigación sea directamente con el aval de alguna institución de educación superior en el extranjero, un instituto de investigación, no es necesariamente para un postdoctorado. Y respecto al tiempo máximo, que es 3 años, ¿se debe presentar una carta que justifique los 3 años o se puede presentar un año y después de un año y después de un año? Yo lo haría preferiblemente por los 3 años. ¿Para qué? Para no tener que presentar un nuevo trámite cada que se vaya a vencer el plazo de los 12 meses y sobre todo por la demora que tienen en la atención de los casos. Entonces, es preferible tener ya tu aceptación por los 3 años y una vez que se cumpla ya el tiempo, tú regresarías al Ecuador en el caso de que así sea el deseo o directamente te irías por ya una terminación unilateral si tu situación está adecuada fuera del Ecuador y puedas directamente pagar la beca como tal. Muchas gracias. Otra pregunta es sobre la terminación de mutuo acuerdo. Hay una confusión por algunas personas sobre si implica la devolución de los valores. La terminación por mutuo acuerdo no implica la devolución de valores totales, pero en ese caso la ley de simplificación de trámites no aplicaría, porque como no van a entregar de forma directa el título apostillado o legalizado, sí deberían supeditarse y establece el reglamento a un procedimiento de cruce de cuentas en el cual, o sea, si a ti te dieron 2.500 para el pasaje y has justificado 2.000, vas a tener que devolver los $500 y así sucesivamente con cada uno de los rubros. Otra pregunta respecto al... Otra pregunta sobre la devolución de valores, que es común, es ¿cuánto tiempo le toma a las personas apelar por la liquidación solo por el título? Oh, eso sí es bastante complejo porque el procedimiento, como en todo procedimiento administrativo, debería seguirse de forma adecuada. Primero, deberían ustedes darles la oportunidad de conocer la preliquidación financiera y ustedes pronunciarse en un tiempo no máximo de 10 días, es decir, si estos son días de trabajo, no son días calendario, entonces ustedes deberían pronunciarse, entregar todos los documentos adicionales que consideren pertinentes para reducir esos montos de la liquidación y posteriormente sí deberían notificarles ya con la resolución de liquidación, como lo están haciendo, sin cumplir como tal la ley de simplificación y ustedes ahí tendrían 10 días adicionales para presentar como tal la apelación, si es que no están de acuerdo todavía con ese monto o si no están de acuerdo con pagar absolutamente nada, pues presentar directamente un recurso de apelación o en su defecto tienen 90 días para presentar un juicio en el contencioso administrativo. En el caso de que la solicitud haya sido presentada de forma directa por ustedes con todos los requisitos de ley, inclusive si no les atienden dentro de los 30 días término, podrían irse a un silencio administrativo positivo ante el tribunal contencioso de cada uno del domicilio de ustedes. Ok, muchas gracias. ¿Y la resolución toma varios meses igual? La resolución de los recursos de apelación y extraordinarios de revisión, sí. ¿Qué está haciendo Cenecida en este momento? Tienen un mes para atender, pero 3 días antes o una semana antes de que se termine como tal el plazo para solucionar este trámite de la apelación, están emitiendo una providencia en la cual extienden el plazo hasta por 3 meses, que es el máximo que les da la ley, el término de resolución para no atenderla dentro de ese tiempo de los 30 días. Entonces son alrededor de unos 4 meses como máximo. Ok, muchas gracias, Mauricio. Hay algunas personas que están interesadas en resolver el tema de la liquidación y preguntan si es recomendable hacer algo colectivo o
debe ser algo específico para cada becario para la liquidación? El tema dependiendo lo que decidan cada uno de ustedes, o sea, porque si no quieren cancelar absolutamente nada, pues sería preferible hacerlo de forma colectiva, para que de esta manera todas las personas que estén interesadas en que se les liquide únicamente con la presentación del título o con la presentación del título certificado, porque no todos los países tienen que tener la apostilla, entonces sería de esa la mejor vía, hacerlo de forma general. ¿Y se debería hacer esto en conjunto con la apelación del reglamento o es un tema aparte? No, sería un procedimiento completamente aparte, porque ustedes deberían plantearlo directamente como una queja formal, directamente a la máxima autoridad de CNSID, indicando qué personas lo están firmando, qué personas no están de acuerdo con este procedimiento, considerando que la actual administración, el secretario Albán, desde el reglamento que él emitió en el 2019 a finales, y en el del 2020 a inicios claramente establece que se procederá con la liquidación conforme la ley de simplificación de trámites, pero esto no está siendo cumplido por los técnicos de las coordinaciones zonales. Entonces, si él está al tanto de esto, lo desconozco, pero deberían plantearle como tal una carta, exponerle a él de forma directa por qué no deben hacer este procedimiento de cruce de cuentas y que no es un becario que ha sido afectado por este procedimiento, sino que han sido varios becarios y que obviamente están en su derecho de solicitar que se cumpla con una ley orgánica, porque la Constitución en eso sí es súper clara y establece la jerarquía de las normas, estableciendo inclusive que las leyes orgánicas se encuentran únicamente por debajo de la Constitución y no aplicar de forma directa un instructivo o un reglamento que están en un nivel normativo, hablando desde el punto de vista jerárquico, de forma inferior. O sea, es lo último que se debería considerar un reglamento o un instructivo cuando existe ya una norma superior que te establece cómo proceder. Muchas gracias, Mauricio. Otra pregunta que tiene un becario es, ¿qué ocurre en el caso de diferimientos que no han sido aprobados? Sobre todo porque están en el exterior y no saben si pueden comenzar la actividad y no pueden esperar a que el SENACID resuelva. Entonces, Si el diferimiento, si el diferimiento fue planteado cumpliendo todos los requisitos de ley, podrían obviamente estar tranquilos. No implica que se olviden o no lo impulsen este pedido, porque si no lo hacen, corren el riesgo de una terminación unilateral. Ustedes pueden tomar dos vías: comenzar a presentar, o inclusive tres, insistencias consecutivas a CENESID hasta que les atiendan esos diferimientos planteados. Pueden presentar un reclamo administrativo por falta de atención. No es necesaria como tal la participación de un abogado, pero sí tiene que cumplir con todos los requisitos de ley, o si no, no tiene ningún efecto legal. Y tercero, pues ya un juicio de silencio administrativo positivo se ha pasado todo el tiempo. ¿Y existiría algún riesgo de que se le niegue la solicitud al becario, estando en el exterior, por ejemplo? Sí, si es que no cumple con todos los requisitos de ley. O sea, un diferimiento, por ejemplo, para un nuevo programa de estudios y que no tenga una carta de aceptación incondicional, o que no tenga con el procedimiento de liquidación como ahora como lo han regulado, pues simplemente podrían negarle directamente ese procedimiento. Muchas gracias, Mauricio. Otra pregunta es sobre el tema de las empresas domiciliadas en el extranjero. ¿Existe algún detalle de qué características debe tener esta empresa y si debe tener relación con la carrera del becario o cualquier empresa? No te establece eso como tal, no te establece eso el instructivo como tal, este nuevo mecanismo. Creo que ningún becario lo ha presentado todavía, porque no es tan sencillo constituir una compañía en el extranjero, una compañía ecuatoriana en el extranjero. Se tienen que ver las leyes de cada uno de los países en los que se encuentra el becario, y obviamente que también eso sea reconocido por el SRI. Entonces, con esto y por la super de compañías, y con esto ya directamente ustedes presentarían todos los documentos para que la institución pública y sobre todo CENESID y los analistas les acepten. Entonces, ese mecanismo todavía no ha sido aplicado por ningún becario. Me han mencionado que quieren hacerlo, pero tiene que seguir un procedimiento un poco más largo, sobre todo por la constitución de la compañía en el extranjero, porque eso se lo tiene que hacer tanto aquí en el Ecuador como directamente en el país donde va a realizar esta compensación en el extranjero. Ok, eso es un trámite de fundación de empresa, además, que sería más complicado. Sí, o sea, tiene que constituir la compañía, tiene que estar la compañía aquí en el Ecuador, tiene que esa compañía modificarse y decir que su sede, su matriz es aquí en el Ecuador, pero que tiene adicionalmente
otra sede en A o B país, yo que sé, Australia, en el Reino Unido, en España, y que ya se encuentra constituida también legalmente en esos países. Entonces ahí sí deberían contactar también con abogados de forma directa en el extranjero, porque cada uno maneja de forma diferente la ley y serán requisitos completamente diferentes en Australia, en otros en Francia, en España, en Estados Unidos, para la constitución de las compañías, y eso obviamente tiene que ser fusionado aquí en el Ecuador en los estatutos de esa empresa. Ok, muchas gracias, Mauricio. Una pregunta sobre la compensación paralela. Sobre todo, mencionabas que cuando hay relación de dependencia no es posible, pero si, digamos, alguien está haciendo voluntariado y publicaciones, ¿eso contaría como 2 veces? Alguien está preguntando. Voluntariado, de lo que hemos visto y está establecido en este instructivo, voluntariado y directamente las publicaciones sí sería válido hacerlo a la vez, pero bajo relación de dependencia no te dice nada, es un vacío normativo como tal y está sujeto a una interpretación por parte del funcionario. Y en derecho público, como les mencionaba, únicamente lo que está escrito es lo valedero. Entonces, podría el funcionario, el analista de becas decir, realmente no dice que se puede compensar a la vez, entonces le niego tanto la compensación bajo relación de dependencia como el voluntariado o la publicación. Entonces, preferible cuando vayan a presentar estos temas de publicaciones o artículos científicos, directamente estar bajo cualquier otro mecanismo de compensación, como el voluntariado que sí es compatible, o el proyecto de investigación, o directamente la ayudantía de cátedra. Y una pregunta igual en el tema, ¿se reduce el tiempo total o solo se justifica un periodo específico? Por lo Se reduce el tiempo que conste en los certificados que les piden para cada mecanismo. El único que se reduce por 6 meses es la publicación del artículo científico que te dice el tiempo establecido. Pero Ok, de ahí, muchas si es gracias. vía de cátedra que te certifican por 12 meses, pues te reducirán los 12 meses. Muchas gracias, Mauricio. Y una pregunta que tengo aquí también, dicen, ¿con cuánto tiempo de anticipación se debe solicitar un nuevo diferimiento? Por ejemplo, si alguien planea hacer una práctica profesional en el extranjero, ¿qué tan antes puede solicitar? Mi sugerencia sería al menos con unos 3 meses de anticipación, que es el tiempo de reacción de la institución pública, para que inclusive aplique el tema del silencio administrativo positivo y ustedes se queden tranquilos en poder iniciar cualquier tipo de diferimiento. ¿Pero lo pueden hacer antes de terminar los estudios o deben terminar y liquidar? Que es No, un poco la pregunta. tienen que haber, como está ahora la normativa, tienen que haber terminado los estudios, tienen que haber liquidado y únicamente con esos requisitos podrían hacerlo ya de forma ahí directa. Ok, muchas gracias. Unas últimas preguntas. Juan Astudillo dice, antes había una normativa para presentar proyectos de investigación, había un formulario. ¿Cómo sería ahora, ya que no existe este formulario para hacer un diferimiento? Es complejo porque justamente por eso se creó la ley de simplificación de trámites y el artículo 16 establece que todo procedimiento nuevo de la administración pública tiene que contar tanto con formularios, tanto con formatos para que el ciudadano conozca de forma previa a qué se va a supeditar. Entonces, en este caso, al no haber pasado por este procedimiento de participación ciudadana, no existen estos formularios hasta ahora y en teoría podrían aplicar los formularios anteriores del anexo 1 para proyectos de investigación, con el riesgo que no sean aceptados porque tal vez en este tiempo han cambiado, pero en la página de CENESID tampoco está ningún formulario nuevo. Ok, muchas gracias, Mauricio. Y una pregunta es respecto a la liquidación financiera que hay varias personas haciendo. Si este sería un cuello de botella, ¿cuál sería nuestra expectativa? Digamos, alguien quiere hacer un diferimiento o pedir una compensación y necesita la liquidación. ¿Qué va a ocurrir en esos casos? ¿Cuánto tiempo debe esperar o qué es el peor y mejor escenario? O sea, el mejor escenario es que les atiendan dentro de los tiempos, o sea, dentro del mes y que les cobren el monto que realmente sea, dependiendo de las facturas presentadas o no, y después ya supeditarse de forma inmediata al tema del diferimiento de compensación. Pero sí existen liquidaciones financieras represadas por años. De lo que he visto con las personas que he estado yo acompañando, les han manifestado que no les atienden porque existen de forma directa
2.000 liquidaciones, 3.000 liquidaciones pendientes y que por eso no sale la de ellos. O sea, es un procedimiento que no debe demorarse tanto tiempo, máximo 30 días como todo trámite administrativo, y en caso de no tener el pronunciamiento de CENESID, pues o presentarles una mediación o presentarles directamente ya un juicio en el contencioso, pero no quedarse tampoco tranquilos o presentar únicamente el diferimiento, porque no sería lo más adecuado conforme está actualmente la normativa. Muchas gracias, Mauricio. Eh, y respecto al artículo 12 sobre los mecanismos excepcionales, hay una cláusula que dice que el SENACID puede definir si es un diferimiento en vez de una compensación. ¿Eso lo definiría el comité al analizar la solicitud? Exacto, o sea, lo tomaría en cuenta el comité, pero regresamos al tema de subjetividades, porque ese artículo 12 y desde el 11, 12 y 13 de este nuevo instructivo no te dice de forma expresa qué requisitos o qué va a revisar exactamente el comité. Entonces, como hay tanto cambio y rotación de personal, tal vez en algún comité, uno de los primeros les van a aceptar como compensación en el extranjero, pero después les van a decir, no, esto es diferimiento y cambiamos nuestro pronunciamiento como órgano colegiado. Entonces, ahí se genera una inseguridad jurídica para ustedes porque ustedes siempre van a estar procurando, obviamente, tener una aceptación a la compensación en el extranjero y no es lo más ideal tener un diferimiento cuando tú sí podrías estar reduciendo este tiempo que establece el contrato para compensar. Ok, muchas gracias, Mauricio. Y creo que con esto ahorita justo podemos terminar. Tal vez quieras dejarnos tus datos para poder contactarte a aquellos que quieran dejar más preguntas. Sí, claro, o sea, no tengo problema, les voy a dejar mi correo electrónico y también les voy a dejar mi teléfono para que ustedes me contacten, las personas que tengan alguna duda. Obviamente, cada caso es completamente diferente y hay que analizarlo con los documentos que ustedes tengan y de esa manera ver cuál es la mejor estrategia para cada uno de ustedes y de forma colectiva, pues como hemos estado conversando, pero eso siempre y cuando entre todos vayan por esa misma visión de no querer liquidar directamente con el cruce de cuentas, únicamente con la presentación del título, que yo creo que eso es algo completamente posible desde el punto de vista legal, pero que lamentablemente la institución pública no ha querido cumplirlo a pesar de tener el respaldo normativo para hacerlo. Mauricio, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y te agradecemos desde ABREC por siempre la ayuda y a todos los becarios. Que tengas una muy buena tarde. Gracias a ti, Fer. Hasta luego.